Bueno, buen día a los que no pude saludar. Después le doy un abrazo. Vamos a dar gracias al Señor por estar juntos hoy. Padre, estamos tan agradecidos por tu fidelidad. Y, Señor, una mañana más que nos podemos encontrar en este lugar y, Señor, pasar un tiempo juntos, compartiendo, escuchando tu palabra, cantando. Y, Señor, gracias por este tesoro que nos has dado de poder ser edificados unos a otros, Señor, y gracias por tu palabra que ahora también vamos a estudiar y pido que tú nos guíes y que, Señor, hagas tu obra en nuestro corazón por medio de ella. Señor, danos un corazón humilde y sensible para recibirla y danos, Señor, la disposición a obedecer también. Señor, solo los que vivan tu verdad van a ser verdaderamente bendecidos. Ayúdanos a estar dentro de ese grupo. A una hora, Señora, haznos hacedores. Y te pido que dirijas esta mañana todo lo que vamos a hacer y que pueda ser un día de crecimiento, de progreso y donde podamos ser equipados para salir a este mundo con tu verdad y poder ser luz. Gracias por cada hermano, gracias, Señor, también por tu cuidado, aún en medio de un contexto donde hay tantos desafíos. Señor, tú eres tan bueno y tú nos has dado a tu iglesia promesas que sostienen nuestra vida, que nos guían. Y te agradecemos por esto. Te encomendamos a ti este tiempo ahora de estudio. Úsalo, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a abrir en Apocalipsis capítulo 5 esta mañana y hoy vamos a cerrar en esta próxima sección donde estamos ahora. La semana pasada hicimos una transición de lo que Juan estaba escribiendo en relación a su tiempo y ahora pasamos a la etapa predictiva del libro, ¿no? Gran parte del libro Apocalipsis va a tener que ver con esto, con las cosas que van a ser después de estas, las que el Señor le reveló a Juan que iban a suceder en el último tiempo. Vamos a ir entrando en esta sección. Después de este periodo de escuela dominical vamos a seguir estudiando Apocalipsis, así que vamos a seguir con este tema. Y vamos a ver que estos acontecimientos van a suceder en un periodo relativamente corto de tiempo. Lo que va a describir el resto del libro no es lo que va a pasar en el resto de la historia de la iglesia, sino que es lo que va a pasar en un periodo de 7 años. Casi todo el libro Apocalipsis se reduce a ese tiempo, en donde el Señor va a traer una prueba para el mundo entero y va a revelar la rebeldía del corazón y va a limpiar la tierra y prepararla para la llegada del Rey. Entonces, vamos a estudiar después cómo está dividido este tiempo y cómo Juan, o el Señor a través de Juan, nos va a hablar y revelar lo que va a pasar ahí. Pero el primer evento que se está describiendo no tiene que ver con cosas que están pasando acá en la tierra. Estudiamos la semana pasada el comienzo del capítulo 4, cuando el ángel o la voz que escucha Juan le dice que suba para que él le muestre lo que iba a pasar después de esto. Así que el capítulo 4 y 5 es una visión de lo que va a pasar en el cielo, que va a dar inicio a ese periodo de tribulación y de pruebas sobre el mundo entero.
y de alguna manera da una explicación de qué es lo que va a pasar acá en la tierra. Lo que va a pasar acá, y ustedes han leído el libro Apocalipsis, así sí que se acuerdan de que va a hablar acerca de catástrofes naturales que van a pasar, van a ver guerras y toda clase de situaciones que si uno las toma por sí solas, no entiende por qué es así, por qué es que Dios está haciendo estas cosas. El capítulo 4 y 5 es la clave para entender el resto del libro. Hay algo que pasa en el cielo que va a repercutir en lo que sucede en la tierra. Podrías pensar esto. ¿Te acordás cuando en el libro de Job arranca una descripción de Job, pero inmediatamente nos lleva el autor a ver algo que va a pasar en el cielo? Hay una conversación entre Dios y Satanás. Y si uno no sabría esto que está pasando en el cielo, mira lo que va a pasar en la tierra y no se entiende por qué este hombre justo va a sufrir de esta manera. Pero lo que pasa en el cielo, lo que se decide en el cielo, ahora marca el curso de la historia acá en la tierra. Algo así podrías pensar que está pasando acá en Apocalipsis 4 y 5. Va a darte el Señor un acceso a algo que pasa en el cielo que va a desencadenar lo que va a venir después en la tierra. Así que en el capítulo 4 hicimos un recorrido por este escenario de lo que está pasando en el cielo cuando llega el capítulo 5. El capítulo 5 es el eje, es a donde quiere llegar el autor. Pero el capítulo 4 es contexto. Y en ese capítulo nosotros estudiamos una imagen de cómo se ve el cielo en este tiempo. Lo que describía el capítulo 4, bueno, en primer lugar vimos un trono y unos sentados y vimos ahí al Padre gobernando toda la creación y una descripción específica de él. Vimos 24 ancianos que yo expliqué que entiendo que se reflejan en estos 24 ancianos los salvos de todos los tiempos. Y vimos qué hacen esos 24 ancianos. Vimos una adoración continua y esta adoración refleja lo que va a ser la actividad del cielo por toda la eternidad. Vimos 4 seres vivientes también que, aunque no tenemos muchos más detalles, sí vemos criaturas que Dios formó para que le adoren en ese lugar santo. Y estos 4 seres vivientes participan de esa adoración también. Y bueno, vimos esa adoración y las palabras que se decían en ese contexto. Así que con esto en mente, teniendo en tu mente la imagen del trono, quiero que ahora leamos el capítulo 5 y pensemos en este evento que va a desenlazar todo lo que vamos a ver después en Apocalipsis. Dice así el versículo 1: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono.
Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellas hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén. Los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Tenemos una imagen muy impresionante en este pasaje, porque acá se describe un evento que aún no sucedió, que va a suceder en el futuro. No sabemos en qué momento, pero este evento va a detonar todo lo demás, como una reacción en cadena. Lo que acá se describe va a traer todo lo que pasó. Bueno, veamos qué es lo que va a pasar entonces en ese momento. Yo lo titulé La visión del Cordero de Dios, esta sección. Dice el versículo 1 que Juan vio en la mano derecha del que está sentado en el trono. Y ya dijimos, esta es la descripción que se va a usar en todo el resto del libro para hablar del Padre, el que está sentado en el trono, que ya se describió en el capítulo 4. Él tenía en la mano derecha entonces un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Esta descripción que se hace del libro es muy específica. Se dan algunos detalles que te llevan a ver de qué se trata este libro, qué naturaleza tiene este libro. Cuando se menciona el libro acá, tenés que saber que esta es una palabra que está en diminutivo. El traductor lo puso como libro, pero podría haber sido traducido de forma más acertada, librito, ¿sí? Sería la forma griega de notar el diminutivo. Este libro, en nuestro tiempo un libro se ve de esta manera, como lo tenemos acá, pero en el mundo antiguo, el libro, en esta época, unos años más adelante va a cambiar, pero en este tiempo el libro era un rollo. El rollo más usado de esa época era un rollo de papiro. O sea, se tomaba una planta, la planta de papiro que se usa hasta el día de hoy, esas que son como cañitas, se la molía, se le mezclaban algunas cosas que no tengo idea cómo era el proceso, pero se le mezclaba algunas resinas y ingredientes que hacían que esto se endurezca. Entonces, después que se hacía una pasta, se le estiraba en una base lisa y se le daba forma rectangular y se la dejaba secar. Cuando se secaba, se la levantaba y del lado de abajo, donde había estado la parte lisa, ahora te quedó una base, una superficie completamente lisa. Entonces se agarraba con un punzón o una pluma y se marcaba, se escribía, ¿no? Entonces, no es común que un libro esté escrito por dentro y por fuera. Y es porque todo pergamino tenía una parte lisa y una que estaba toda rugosa, que no era para escribir. Era la parte de afuera. Además, si lo escribías por afuera, con el manejo, cuando lo agarrabas, lo abrías, lo cerrabas, enseguida lo ibas a manchar, lo ibas a borrar y ya no iba a servir más. Entonces la parte que se usa era solo la parte de adentro.
Entonces sí es significativo que se diga que este libro está escrito por dentro y por fuera. Aunque no había muchos escritos de esta clase, sí había algunos documentos que se escribían completamente, especialmente algunos documentos legales. Hoy en día nosotros tenemos algo parecido. Me acuerdo una vez nomás me pasó que fuimos a llenar unos papeles y la persona que nos hizo llenar los papeles hizo rayas en los lugares que quedaban en blanco dentro del documento. Y es para que nadie agregue nada. Imagínate, vos firmaste todo y después alguien vino y puso algo más. Ahora vos te comprometiste a algo que no sabías, ¿no? Porque está tu firma ahí. Entonces, para que no se agregue nada, se tacha el resto. Entonces, en el mundo antiguo se usaba algo parecido. En algunos documentos se escribía por todos lados del documento y eran documentos oficiales, legales, a veces como si fuesen a ser documentos de propiedad. Y además de estar escrito por dentro y por fuera, se menciona que estaba sellado con 7 sellos. Un documento sellado también no es algo muy común. Si este documento, por ejemplo, se selló, es porque era un documento que se esperaba que solamente una persona autorizada lo pueda leer. Si se enviaba un documento oficial, por ejemplo, de un lugar a otro, se tenía que sellar para asegurarse que nadie lo abra en el camino y nadie le escriba nada ni le saque nada. Sería como ponerle el precinto ahí al camión de transporte, ¿no es cierto?, para que nadie se robe nada en el camino. Le ponían el sello, nadie rompe este sello. Entonces, bueno, estamos hablando acá de un documento oficial que no cualquier persona lo puede abrir, no lo puede leer, solamente la persona autorizada lo puede hacer. Lo raro de este documento es que tiene 7 sellos. Con un solo sello te alcanzaría, no sé si vos tenés un rollo, al final, cuando se termina, le pondrías el sello en el último pliego y ya está, nadie lo puede abrir. Pero este rollo tiene los sellos ubicados en una forma extraña. En vez de ponerlo al final, le pusieron 7. Y la imagen que te puedes hacer es esta. Estos sellos están puestos en el lomo de este rollo. Entonces, la idea es que para abrir el rollo tenés que romper los 7. No puedes romper uno solo y verlo ya. Tenés que romper los 7 y ahí lo podés ver, ¿no? O a medida que lo vas rompiendo, se va abriendo. Entonces, ¿qué representa o de qué se trata este rollo? Juan no nos da el título de qué es este rollo, pero yo imagino que las personas que lo estaban escuchando entendían. Porque en lo que se describe después, se va a hablar de quién es digno de abrir el rollo, ¿no? De romper los sellos. Entonces hay alguien autorizado para eso. Y este que va a ser autorizado es el mismo que va a tomar todos los reinos del mundo. Es el autorizado no solamente para abrir el rollo, sino el que va a tener la autoridad sobre toda la creación. Y esto es consistente. Este documento es un documento que va a autorizar a la persona designada para reclamar lo que por derecho es suyo. Entonces, este rollo o este rollito podríamos tomarlo en nuestro paralelo, en nuestro tiempo, como un documento de propiedad, como una escritura donde está designado quién es el dueño legítimo y entonces la persona que es el dueño es el que lo puede abrir y puede reclamar lo que es suyo. Entonces Juan ve este rollo con los sellos y un detalle. Bueno, vi al ángel, versículo 2, sigamos. Vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Entonces, el rollo
representa un paso muy necesario para el desenlace de la historia de la humanidad. Porque desde el principio del tiempo había estado designado que iba a haber un momento como este, donde alguien iba a recibir esa autoridad de parte de Dios. De este se habló en las profecías muchísimo, ¿no? Del Mesías, el ungido de Dios, el elegido de Dios, el que iba a reinar en un reino de justicia y que iba a reinar perpetuamente. Entonces, en esta pregunta, ¿quién es digno? Se está hablando de la persona que va a tomar esta responsabilidad de traer el desenlace final de la historia a través de romper esos sellos y establecer el reino. Esta temática de sellos está muy clara en los próximos capítulos. Si ustedes se acuerdan y leyeron Apocalipsis, se acuerdan que cada sello que se va a romper va a estar acompañado de una serie de juicios que van a venir sobre el mundo, a través de los cuales Dios va a lograr dos propósitos. Va a exponer el corazón del mundo y va a eliminar toda la rebeldía de este mundo y va a limpiar esta creación y purificarla con fuego para prepararla para la llegada del rey. Entonces, cuando se abra este rollo completamente, el rey viene, ¿sí? Entonces vos tenés 7 sellos que van a cada uno abrir nuevas plagas y juicios que van a venir. Cuando se abra el último sello, este sello va a tener subpuntos. El último sello no va a ser una plaga, sino que van a ser 7. Va a haber, después de los 7 sellos, 7 trompetas. Las 7 trompetas son el séptimo sello. Entonces ahí van a empezar 7 juicios más que van a venir. Y esas 7 trompetas, la última trompeta, va a ser 7 copas. Entonces la séptima trompeta es en realidad 7 copas. Entonces ahí tenemos de nuevo 7 juicios más. Y cuando llegue la última copa, entonces llega el rey. ¿Por qué? Porque ya se abrieron los 7 sellos. Cuando se abren los 7 sellos, se cumple el programa de Dios para la redención. Así que, cuando está preguntando el ángel quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos, esto es lo que está preguntando. ¿Quién es el que puede reclamar ese lugar en la historia? De ser el que dirija estos eventos que van a limpiar el mundo y que van a establecer el reino. ¿Quién es digno de esto? El versículo 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Entonces se busca entre todos quién de entre los hombres puede hacer esto. ¿Quién entre los ángeles podría hacer esto? Ni en el cielo ni en la tierra nadie lo puede hacer. Nadie podría ocupar ese lugar. Versículo 4. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Por qué llora Juan? Bueno, ¿no sabe Juan que Jesús es digno de abrir el libro? ¿No sabe Juan que Él es el Mesías? Sí lo sabe. Ahora, compáralo con tu situación. Imagínate, estas personas estaban en medio de la presión, de la prueba. Y ellos están esperando la venida del reino. Pero, aunque esperaban la venida del reino, el reino se dilata. Ellos ven que gente empieza a morir. Ellos ven que el poder de Roma crece. Entonces, ¿te imaginas? Hay dudas, hay temores. ¿Cuándo? ¿Y va a pasar o no? ¿Será Cristo capaz de tomar los reinos de la tierra? Entonces, aunque las promesas son reales y el pueblo de Dios espera en el Señor, nosotros sabemos lo que es luchar con la incredulidad. Sabemos lo que es luchar con el temor.
Entonces, yo pienso en Juan en esta situación, en la isla de Patmos, y teniendo esta visión, y aún en ese contexto, se busca y no hay nadie digno. ¿Cuál sería la consecuencia de esto? Si no hay nadie digno, entonces no se van a cumplir las promesas, no se va a establecer el reino. El mal siempre va a dominar, siempre va a estar el enemigo en el poder. Y nunca va a ser juzgado el pecado, nunca va a haber justicia real y permanente. Entonces el llanto tiene que ver con este temor, con esta condición. No es algo definitivo en el corazón de Juan, porque ahora el versículo 5, Juan va a escuchar a uno de los ancianos en esa visión que le dice, no llores. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces acá se va a poner el foco en la dignidad del Cordero, que es de lo que trata toda esta sección. ¿Quién es digno? Era simplemente la antesala. Y ahora viene la respuesta. Hay uno que es digno. Y fíjense la descripción que se va a hacer del que es digno. Primero se le llama el león de la tribu de Judá. En Génesis 49 tenemos la profecía de Jacob, donde él habla de sus hijos y del futuro, de la descendencia, y él habla de Judá, y él describe a Judá de esta manera. Él lo llama cachorro de león. Se levantó de la presa. La imagen del león, ¿no es cierto?, es la imagen de el rey poderoso. Y lo va a conectar con esto Jacob, cuando diga que no se iba a apartar de él el cetro, hasta que venga Silo. Silo, usando este término para hablar del Mesías. Así que ya en Génesis se habla del Mesías como el rey victorioso, se usa la imagen del león que viene, y se dice que va a ser un descendiente de Judá. Así que esto es lo que está diciendo uno de estos ancianos. De él se está hablando. El rey prometido desde Génesis, el león de la tribu de Judá. También se lo describe como la raíz de David. La historia de las profecías pueden mostrar cómo Dios fue trayendo más y más luz sobre la identidad del Salvador. El Salvador se anunció desde Génesis, pero más adelante supimos más. Él viene de David. Pero fíjate cómo lo dice y lo importante que es las palabras que se usan. No solo lo llama un descendiente de David, notá que él dice que es la raíz de David. Ahora, la profecía decía que el Salvador iba a ser hijo de David, pero raíz tiene que ver con fuente, no con sucesor. No está diciendo que el hijo de David es el que es digno, está diciendo la raíz de David, el que dio origen a David. Yo creo que esto tiene que ver con lo que, ¿se acuerdan que Jesús le preguntó a los fariseos? ¿De quién es hijo el Mesías? Dijeron, de David. ¿Cómo puede David, si es hijo de David el Mesías, cómo puede David llamarle Señor? Cuando dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces Jesús le está diciendo, el Mesías no es hijo de David. Él es la fuente de David. Él es el Señor de David. Él es de quien vino David. Y es lo que está haciendo referencia acá. Esta expresión está hablando de la preexistencia de Cristo, antes de su encarnación. Está hablando, Cristo es el que dio vida a David. Es el que lo hizo a David lo que él fue. Y también humanamente él fue el descendiente de David. Pero no tenemos que olvidar que él es más que solamente el hijo de David. No es un descendiente más. Él es la raíz de David. Y ahí se dice algo más de él, que él ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Este ha vencido para abrir el libro muestra que
la obra de Cristo, el ministerio terrenal, su muerte y resurrección, fueron con un fin en mente. El propósito era que Cristo pueda ser digno de tomar todo esto. Así que la exaltación de Cristo como Rey Supremo iba a ser el resultado de su humillación y servicio y victoria en esa cruz. Él venció para este fin. Así que si Él ya venció, ahora se está implicando, Él va a ser digno de tomar eso. Entonces, veamos alguna más de las descripciones. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie, y ahora lo va a describir con algunos detalles más. Pero solo recordá esto. ¿Te acordás cuando describimos en el capítulo 4 el trono de Dios? Había uno sentado en el trono. Alrededor del trono había un iris, ¿no es cierto? Que Juan podía ver, un haz de luz. Vio que alrededor del trono estaban los 24 ancianos. Alrededor del trono estaban también los 4 seres vivientes. Entonces en el centro del trono, como si fuese una plataforma circular, está el que está sentado en el trono. Pero junto con el que está sentado en el trono, sobre la misma plataforma, recibiendo la adoración también de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos, hay uno más. Y es de quien se va a hablar. Es el que es digno. El que es digno de tomar los reinos de la tierra, está en el trono junto con el Padre. O sea, es uno con el Padre. Él es Dios también. Se describe este cuadro. Y miren cómo lo describe Juan. Vi que estaba en pie un león. Fíjate que había dicho antes que el león de la tribu de Judá era digno. Pero cuando se da vuelta Juan para mirar quién estaba ahí, no ve a un león. Él ve un cordero como inmolado. La imagen acá no podría ser más contrastante. El contraste entre león y cordero es de los más grandes que podríamos imaginar. Si león representa la fuerza, fiereza, la autoridad, cordero representa algo totalmente distinto, ¿no? Este cordero, además de la palabra, de nuevo en el griego, hay una forma de hablar. Por ejemplo, cuando nosotros usamos la palabra cordero, también, sí, pensando bien en el español, también se usa de esta manera. Acá no dice oveja, dice cordero. ¿Cuál sería la diferencia entre una oveja y un cordero? Es el tamaño nomás, ¿no? El corderito es el hijo de la oveja. La oveja sería la oveja adulta. Y acá cuando se lo llama el cordero, está haciendo referencia a eso. La palabra griega es justamente esta. Es la de un cordero pequeñito. Entonces no podrías imaginar algo más vulnerable, delicado. ¿Por qué se lo describe de esta manera? Bueno, nosotros vamos a seguir escuchando acerca del Cordero. Todo el libro de Apocalipsis va a usar esta descripción como la favorita para hablar de Cristo. El Cordero, el Cordero de Dios. Juan es el que más usa este término. En el libro de Apocalipsis es donde más se usa en relación, en proporción a cualquier otro libro. Y atrás de este símbolo, ustedes se acuerdan que no tiene que ver con debilidad. No lo está describiendo a Jesús como impotente o incapaz. No, Él es el león de la tribu de Judá. Pero aunque es el león de la tribu de Judá, es también el cordero inmolado que va a decir acá. Acá cordero está haciendo referencia al lugar que Cristo tuvo en la historia como el pago por el pecado de la humanidad, como el que propició la ira de Dios. La imagen de Cristo como Cordero es la más celebrada a través de todas las escrituras, todas las profecías y los cuadros bíblicos y en el Nuevo Testamento hablando de la obra de salvación. Esto es lo que distingue a Cristo. Él es el Cordero, Él es el Salvador.
Entonces, cuando dice que vio un cordero, todo eso viene a la mente, ¿no? Él es el que dio su vida por nosotros, el que venció. Y fíjate que Juan cuando lo ve al cordero, lo ve como inmolado. Lo que quiere decir esto es que eh, Juan va a ver las marcas del sacrificio en este cordero. Ahora, el título, el Cordero de Dios, vos sabés que es un título representativo para Cristo. Entonces, quiero aclararte algo. Cuando Juan tuvo esa visión y vio el trono y los 24 ancianos, cuando él vio lo que había en el medio del trono, no es una ovejita. Juan no vio una ovejita. Lo que Juan vio es a Jesús que estaba ahí. Pero Juan usa el término cordero para referirse a Jesús. Y esto no es una alegorización del término, es el uso del título cordero para el que lo recibió tan frecuentemente. Por ejemplo, cuando Juan el Bautista señala y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no es cierto? Y la gente miró y dijo, yo no veo ninguna oveja. ¿Dónde está la oveja? Nadie pensó así. Todos entendieron, Cordero es simbólico, es el que va a dar su vida, ¿no? Entonces, cuando Juan dice que él vio un cordero como inmolado, lo que él vio es una persona, un humano, a Jesús glorificado, él lo vio ahí en el lugar, pero él lo vio como inmolado. Esta parte es importante. Él pudo ver en el cuerpo físico de Cristo las marcas de la crucifixión. Ahora, esto deja algunas preguntas. ¿Cómo es entonces cuando alguien recibe un cuerpo glorificado? ¿Hay marcas de su vida terrenal en ese cuerpo? O sea, ¿mis cicatrices me van a seguir a la gloria eterna? Bueno, no hay ningún indicador de que esto sea algo absoluto, pero sí es verdad en Cristo. ¿Se acuerdan cuando Él resucitó y se presentó a sus discípulos y le dijo a Tomás, poné tu mano en mis manos, en mi costado, para que él se cerciore de que era Jesús, de que no era un fantasma y que no era otro, era Jesús mismo? Estaban todavía esas marcas ahí. Y hoy siguen estando esas marcas ahí. Cuando Juan ve el evento que va a suceder antes de la gran tribulación, ahí están las marcas todavía. Lo que me hace pensar es, eternamente van a estar las marcas ahí. O sea, en el cuerpo glorificado de Cristo siempre van a estar esas marcas. ¿Y para qué están esas marcas ahí? Para recordarnos que Él es el Cordero inmolado que venció y que es digno de todo nuestro, acá lo va a describir, la gloria, la honra, el imperio eterno. Entonces, esas marcas van a recordar que a través de esa victoria es que Él recibió esta posición y Él es digno entonces de recibir todo eso por toda la eternidad. Así que Juan ve al Cordero como inmolado, lo ve a Jesús con las marcas de la crucifixión. Menciona también que este Cordero tenía 7 cuernos. Pregunta, ¿estos 7 cuernos son literales o simbólicos? No escucho. ¿Con convicción? ¿Pero por qué es simbólico? Si ahí no dice cómo 7 cuernos, dice tenía 7 cuernos. Es ridículo que un cordero... Bueno, podría ser un cordero especial. Podría ser un cordero distinto a los que conocemos acá. Porque lo que vio Juan no fue un cordero. ¿Qué vio Juan? A Jesús, un ser humano vio, ¿no es cierto? Entonces dice, y este cordero tenía 7 cuernos. O sea, Jesús no tiene 7 cuernos, ¿no es cierto? Físicamente. Entonces, claro, es simbólico esto que está diciendo. No lo estamos alegorizando, vos entendés. Entonces, bueno, cuando uno va a interpretar símbolos, ¿cuál es la regla? Bueno, primero es definir si es un símbolo o no. Si es un símbolo,
Ahora, la otra pregunta es, ¿qué representa? Porque los símbolos sirven para eso, son señales para mostrarnos alguna verdad. Entonces, bueno, ahora nos preguntamos, ¿a qué se refieren los cuernos? En la literatura profética, el símbolo de cuerno ha sido usado consistentemente para hablar de autoridad, de poder, así como lo es para animales que tienen cuernos y con sus cuernos golpean a otros y muestran su grandeza. Los cuernos son representados así. Es más, si vos mirás en culturas antiguas, murales, por ejemplo, en Mesopotamia o en Egipto, las descripciones de los reyes están acompañadas de cuernos. ¿Y por qué se muestra este rey con cuernos? No tenían cuernos estas personas. Es simbólico. Se muestra la autoridad que tenían. Cuanto más grandes eran los cuernos, más grande era su autoridad. Y acá este cordero que está como inmolado a la misma vez, no es un cordero impotente, incapaz. Tiene 7 cuernos. Lo que está representando es la autoridad de Cristo, el poder de Cristo, el dominio de Cristo. Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Él tiene todos los cuernos. Él tiene, en este sentido, ¿no es cierto? Él tiene el poder absoluto, la autoridad, la jurisdicción total. Y en ese sentido, tal vez el número 7 también esté respaldando esto. En las Escrituras, el número 7 suele dar la idea de algo completo. Ahora, la numerología tiene sus límites. Hay veces que se ha usado la numerología para justificar interpretaciones totalmente alegorizadas. Pero es verdad que acá el número 7 se está usando de manera simbólica, porque no son cuernos reales, no son cuernos físicos. Entonces, ¿por qué 7 y no 8? ¿Por qué no 5? Es porque históricamente el número 7 ha transmitido esa idea. Y probablemente esto venga desde la creación. 7 días es el ciclo completo. ¿Por qué la semana tiene 7 días? No parece muy útil, ¿no? ¿Por qué no tiene 10? Es más fácil contar de a 10, ¿no? 10, 20, 30, 40, pero 7, 14, 21, 28. Ya te enredás, ¿no? ¿Por qué 7? Bueno, porque la primera semana de toda la historia tuvo 7 y se estableció por Dios el ciclo de 7, ¿no? Entonces, hablar de 7, a veces se usó este concepto para hablar del todo, completo. Entonces, podría ser que acá esté señalando esto. Cristo tiene toda la autoridad, todo el dominio. 7 cuernos tiene. Y se dice también que tenía 7 ojos. De nuevo, Jesús no tiene 7 ojos físicos. O sea, ¿qué representaría el ojo? Bueno, podría ser Jesús es el que ve todo, ¿no? El que tiene la autoridad completa y el que conoce todo. Él, como lo que pasó en Apocalipsis, yo sé, yo veo, yo doy mi veredicto. Esto puede ser lo que ustedes significan. Los cuales son los 7 espíritus del Dios enviado por toda la tierra. Los ojos de Cristo son los 7 espíritus. Entonces está relacionando a Cristo con el espíritu y el vínculo que tiene Cristo con el espíritu y la forma como el espíritu obra en extensión del ministerio de Cristo también. Bueno, así que ahí termina la descripción. Este es el que es digno. Él es el que va a tomar el rollo. Pero fíjense lo próximo. Va a describir ahora la alabanza que va a recibir este que es digno. Dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, ahora va a empezar esta alabanza. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Así que nosotros tenemos algunos cuadros en el Nuevo Testamento donde vemos a personas adorar a Cristo. Al final, después de su resurrección, lo tenés a Juan postrado delante de Cristo diciendo, mi Señor y mi Dios. No queda ninguna duda de que Cristo aceptó la adoración de la que solo Dios es digno. Por lo que nosotros vemos que Cristo afirma su deidad a través de esto.
Después de su glorificación, entonces, ahora vemos una imagen del cielo y toda la creación va a adorar a Cristo. La Escritura dice: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, esto es otro testimonio de la deidad de Cristo. Vieron que hay sectas que tratan de negar la deidad de Cristo. Y lo hacen adulterando algunos textos donde dice abiertamente esto. Entonces ellos revisaron la Biblia y cambiaron estos textos e hicieron su propia versión de la Biblia, como los testigos de Jehová. Pero ¿se puede sacar de la Biblia la deidad de Cristo? Es absolutamente imposible. ¿Qué haces con este cuadro? Todos adorando al Cordero. Y podría decir el testigo de Jehová: bueno, pero Él es el primogénito de la creación. Él fue exaltado, Él es un Dios. Pero si la creación está adorando a alguien que no es el Dios, entonces hay una inconsistencia aberrante. La Escritura dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Este es el gran mandamiento: adorar solo a Dios, al Dios verdadero. Entonces, este es un cuadro que, aunque no dice acá Jesús es Dios, lo refleja sin duda a través de esa adoración que recibe. Ninguna otra criatura, ningún otro ángel va a ser adorado. Todos tenían arpas. ¿Te acordás que cuando estudiamos los 24 ancianos, yo dije: dentro de esos 24 ancianos estás vos también, ¿sí? Porque ellos representan a todos los redimidos. Y por si queda alguna duda de que ellos representan a los redimidos, miré el versículo 9. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, esto dicen los 24 ancianos, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Los 24 ancianos están diciendo que Cristo les redimió de todo linaje, lengua, pueblo y nación. 24 personas no pueden representar a todos los pueblos y las lenguas y las naciones que han existido en la historia de la humanidad. Entonces estos 24 son simbólicos y están representando a todos los redimidos que están ahí cantando. Eso quiere decir algo. Aunque no vengas a la escuela de música, vas a saber tocar instrumento en el cielo, ¿no? Porque dice que todos estaban ahí y tenían arpas en sus manos. Este arpa no es como el arpa del concierto moderno, ¿no? Gigante. Estas son arpas manuales de, creo que 9 cuerdas eran las que tenían. Y se describe también no solo las arpas, sino copas de oro llenas de incienso. Estas copas de oro llenas de incienso, ¿son literales o simbólicas? Quedan ahí. ¿Por qué simbólica? Y porque justo en la frase que sigue dice que ¿qué son? Las oraciones de los santos. Entonces, fíjate, no es tan difícil interpretar cuándo es literal o cuándo es simbólico. O sea, tenemos estas herramientas, te lo dice en el próximo versículo, ¿sí? Entonces, cuando Juan vio a estas personas, Juan no las vio con copas en la mano. Juan usó el cuadro de copas para que entendamos lo que él estaba viendo. Pero ¿qué es lo que estaba viendo Juan? Porque es difícil tener un arpa y una copa a la misma vez en la mano, ¿no? Ellos tenían arpas en las manos, pero simbólicamente tenían copas. Copa, la palabra copa, no es el vaso para tomar, es un bol. Se puede usar para muchas cosas, este bol, pero lo que tienen este bol es incienso. Cuando el sacerdote entraba al tabernáculo o al templo, llevaba unos recipientes colgando que tenían brasas sobre las que le ponían el incienso. El incienso que se quema todavía, ¿no es cierto?, para aromatizar o con algunos otros fines. Eso mismo, pero más sin procesar, se le tiraba ahí arriba y eso echaba humo. Y este humo llenaba de olor todo el templo, toda la casa, y de humo, ¿no? Entonces,
la casa de Dios estaba empapada de un humo que iba acompañado de las oraciones que los sacerdotes hacían por el pueblo de Dios mientras iban a ofrecer los sacrificios. Entonces Juan, lo que está viendo estos hombres que están cantando ahí, es que están en la presencia de Dios envueltos en un humo simbólico que les rodea en ese momento de adoración. Y estos son las oraciones de los santos. Fíjate que no dice que vio copas que son oraciones de los santos, son las oraciones de los santos. O sea, todas las oraciones que los santos han hecho a través de toda la historia están en la presencia de Dios sin que se haya perdido ninguna de ellas. Y todas esas oraciones son parte de lo que crea el ambiente de este evento que va a detonar el comienzo de el último tiempo del fin, la llegada del reino. ¿Se acuerdan cuando Cristo le dijo a sus discípulos cómo tenían que orar? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuántos santos han orado a través de toda la historia, reconociendo el gobierno de Dios, sometiéndose a ese gobierno y pidiendo a Dios en muchas formas que Dios gobierne sobre todo, completamente, y cumpla su voluntad en todo? Todas estas oraciones están en la presencia de Dios en el momento que Dios dice, llegó el momento. Acá está el Cordero, Él tiene el rollo en la mano, va a abrir los sellos y Él va a tomar todos los reinos de la tierra. Todas esas oraciones están ahí en la presencia de Dios. Y cantaban un nuevo cántico diciendo. Entonces están todos cantando. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Este es el justificativo, ¿por qué es digno, no? Y con tu sangre nos has redimido para Dios. Este es el Cordero que estaba como inmolado, ¿no? De todo linaje, lengua, pueblo y nación. Ya explicamos esto. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. La expresión nos has hecho para nuestro Dios reyes debería traducirse de una forma más certera. Nos has hecho un reino de sacerdotes. La idea no es que vos sos el rey. El rey está sentado en el trono y es el que tiene el rollo y que va a reinar sobre todos. Pero nos has hecho un reino, está demostrando cómo ese rey nos ha hecho participar de su reino, para que reinemos juntamente con él. La Biblia no te llama a vos un rey. Vos lo que participás es del reino del verdadero rey. Hay un solo rey de este universo. Nosotros somos hijos del rey. Nosotros somos participantes de ese reino. Nosotros somos coherederos con Él, pero Él es la figura central, ¿sí? Entonces hay una distinción importante que hay que marcar en nuestra mente. Dios nos hizo, ellos están cantando reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Así que esta es la certeza. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor mío. ¿Cuántos ángeles? Muchos. Más adelante los va a describir. Y dice, no, ahora ya vamos a llegar ahí, muchísimos ángeles. Y los cuatro seres vivientes, los ancianos, y su número era, ahí lo dice, perdón, millones de millones. El número millón no existe en griego. Entonces, es una transliteración que se puso para tener el impacto de lo que se está diciendo. Literalmente es miles de miles, entonces no es un número específico, pero lo que se hizo fue tomar el número griego más grande que hay y multiplicarlo por sí mismo de manera indefinida.
O sea, dando a entender un número inimaginable, ¿sí? Enorme. Jesús habló, por ejemplo, que él podría ahí en la cruz llamar y 12 legiones de ángeles vendrían en el instante. Una legión tenía 5.000 soldados. 12 legiones, entonces tenés 60.000 soldados, 60.000 ángeles. Jesús dice, los puedo llamar y estarían listos para venir a rescatarme. O sea, ¿cuántos ángeles hay? No sabemos. Hay muchísimos. Hay mucho que no sabemos de los ángeles, pero Juan ve algo que no puede explicar más que de otra manera. El número más grande que vos puedas tener. ¿Cuál es el número más grande que nosotros tenemos? No sé si hay un número más grande. Porque no, porque después de millón tenemos billón, trillón, cuatrillón, quintillón. No sé qué viene, cuál es el número más grande que existirá en nuestro vocabulario. Pero bueno, es un número muy grande, multiplicado infinitamente. Y entonces Juan vio muchísimos de estos. ¿Qué decían a gran voz? Y ellos están cantando también. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Todos estos sustantivos tienen artículos definidos al lado. O sea, no está diciendo que Él es digno de tomar poder, sino el poder. O sea, todo el poder que existe, Él es digno de tenerlo. Las riquezas, o sea, todas las que existen, no algo de riqueza, sino todas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, todo es de Él, por Él y para Él. Todo está enfocado ahora en Cristo. Este es el momento donde el Padre está sujetando al Hijo todas las cosas. Y después la Escritura nos dice que el Hijo mismo se va a sujetar al Padre para que todo sea para la gloria y la honra del Padre. El Padre es el que va a recibir al final todo, pero ahora el Padre lo está dando al Hijo. El Hijo entonces es digno de todo, Él recibe todo y el Hijo se lo entrega al Padre. ¿Sí? Esta es la imagen que vamos a ver más adelante. Todo lo creado en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir. Esto también, ¿esto es simbólico o literal? Todo lo creado. Esto se refiere a animales, plantas, planetas, piedras, todo, ¿no? Átomos en todo el universo. La Biblia habla de cómo el universo proclama la gloria de Dios. En el Salmo 19, con un lenguaje que no tiene palabras. Cuando Juan dice, oí decir a todos ellos estas palabras, me imagino que está hablando simbólicamente, ¿sí? Está diciendo, todo está reflejando esa misma actitud de adoración. Todo existe para Dios. Los 4 seres vivientes decían amén, los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Así que ahora que el Hijo recibió el título de propiedad y Él es digno, entonces llegó el momento para que Él tome lo que es suyo. Y lo que vamos a ver en los próximos capítulos es justamente eso. Es a Cristo tomando los reinos de la tierra y limpiando esta tierra, juzgando a sus enemigos y viniendo para establecer su reino eterno. ¿Sí? Así que lo que pasa en el cielo, esta transacción ahora va a impactar en la tierra. Un detalle más, si ustedes quieren leer la profecía de lo que está pasando acá, está en el Salmo capítulo 2. Lean después en casa el Salmo capítulo 2 y ese pasaje también describe este mismo evento. Cuando el Padre le diga al Hijo, pídeme y te daré por heredad las naciones. Y el Hijo se lo va a pedir. Y el Padre le va a dar las naciones por heredad y el Hijo va a gobernarlas con vara de hierro. Y las naciones se van a rebelar y el Hijo se va a reír de ellos, ¿no? Y va a tomar. Y va a haber una advertencia en el Salmo 2 diciendo de que honren al Hijo, no sea que su ira se inflame y los consuma. Entonces todos los que resistan la autoridad del Hijo van a perecer. Todos los que se sometan al Hijo, ellos van a reinar con Cristo también. Entonces el Salmo 2 es otra descripción de este pasaje. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Quedó acá?
Se nos fue la hora. No, bueno. Después se acerca y la charlamos. Oramos y terminamos. Padre, gracias por este tiempo que hemos disfrutado estudiando este pasaje. Hay tanto, Señor, para aprender aún. Pero, Señor, en tu gracia nos has dejado estos pasajes para alentar nuestro corazón y recordarnos que el cielo gobierna y recordarnos que la historia se dirige hasta un gran desenlace que tú planeaste y que vas a cumplir. Y, Señor, ayúdanos a vivir hoy como es digno de este futuro que nos espera y que hoy podamos proclamar también la dignidad del que venció y que va a recibir todos los reinos de la tierra y que hoy podamos vivir sujetos a Él y honrándolo a Él, viviendo para Él y esperando, Señor, el día que reinemos junto con Él. Gracias porque tú nos has dado estos pasajes y Señor, nos sirven cada día para enfocar nuestra atención. Ayúdanos a creerlos y a vivir de acuerdo a ellos. Te encomendamos el resto de esta reunión a ti. En nombre de Jesús, amén.